Hola a todos y bienvenidos. Hoy vamos a meternos de lleno en una de las herramientas, para mí, más potentes del gnosticismo, la autoobservación. Pero, claro, ¿cómo se hace bien? Bueno, pues vamos a ver las claves que nos dejó el maestro Samael Aun Weor para empezar a conocernos de verdad, pero de verdad de la buena. Y es que lo primero que uno se pregunta es, ¿de verdad nos conocemos? La mayoría de la gente diría que sí, claro, que controlan lo que piensan, lo que sienten, lo que hacen. Pero, ¿y si no fuera tan fácil? La perspectiva gnóstica, desde luego, nos lanza un buen desafío a esa idea. Mirad, esta cita de Gurdjieff es brutal, da justo en el clavo. Fijaos cómo dice, se observa, se piensa, no dice yo observo o yo pienso. Y esa es la clave, es como si fuésemos meros espectadores de nuestra propia vida, atrapados en un estado de sueño psicológico donde las cosas simplemente nos pasan, sin que nuestra conciencia, la de verdad, esté al volante. Y es que ese es el estado habitual para casi todo el mundo. Ir por la vida en una especie de piloto automático, ¿sabéis? Reaccionando a lo que nos echan desde fuera, pero sin tener ni idea de lo que se cuece por dentro. Y es justo ahí donde está el gran muro que nos impide despertar. Vale, para poner un poco de orden en todo esto, vamos a seguir una ruta. Primero, vamos a analizar a fondo qué es eso del estado de sueño. Luego veremos que hay dos formas de observar, una que no sirve para nada y otra que lo es todo. Ahora haremos del recuerdo de sí, de la técnica de dividirse en observador y observado. Veremos ejemplos prácticos y al final el objetivo de todo esto, el despertar de la conciencia. Muy bien, vamos al lío. La herramienta clave para salir de ese sueño, como decíamos, es la autoobservación. Pero mucho ojo, que no vale cualquier tipo de observación. Hay dos maneras de hacerlo y la diferencia entre una y otra es, literalmente, como la noche y el día. Aquí lo vemos clarísimo. Por un lado, la observación mecánica, que es superficial. Es como decir, mira, estoy enfadado, y ya está. Eso no cambia nada, es estéril. Pero la observación consciente es otra historia. Es activa. No solo ve el enfado, sino que se para a analizarlo, a comprenderlo, para poder transformarlo. Y es esa, y solo esa, la que nos lleva al despertar. Es exactamente eso. Decir tengo ira o tengo celos es solo poner una etiqueta, una observación mecánica que al final te deja en un ¿y qué? Es un callejón sin salida. No hay transformación posible ahí. Entonces, ¿cuál es el ingrediente secreto? ¿Qué es lo que convierte una observación inútil en una herramienta de poder? Pues aquí lo tenemos. Y de verdad, esta es la clave de bóveda de todo el trabajo, el recuerdo de sí. Gurdjieff aquí es meridianamente claro. Si no estamos presentes, si no nos recordamos a nosotros mismos en el mismísimo instante de la observación, esta está vacía, es hueca. El verdadero observador, que es la conciencia, tiene que estar activo. Si no, es como si no hubiera nadie en casa. Y seamos sinceros, esto no es nada fácil. La mente se va, se distrae, se olvida de sí misma y se engancha a lo primero que pasa. Es terriblemente difícil, sí, pero si de verdad queremos despertar la conciencia, dominar esta habilidad no es una opción, es una urgencia absoluta. Bien, ¿y cómo se come esto en la práctica? Porque suena muy abstracto. Pues el maestro Samael nos dejó una técnica súper concreta, que se basa en hacer una división intencionada dentro de nosotros mismos. La técnica consiste justo en eso, en dividir la atención. Una parte de nosotros, la conciencia, la parte lúcida, adopta el papel de observador. Y la otra parte, ese defecto que acaba de saltar, sea la ira, la envidia, lo que sea, se convierte en lo observado. Esta imagen lo representa genial. Se trata de crear esa separación interna. Dejamos de ser el enfado para convertirnos en el testigo silencioso que lo contempla, sin juzgarlo, sin identificarse con él, solo observando. Y este pequeño giro en el lenguaje interno lo es todo. Ya no decimos yo tengo ira. Decimos hay algo en mí, un ello, que tiene ira. Con este simple gesto rompemos la identificación. Ya no somos el defecto. Somos la conciencia que se da cuenta de él. Y eso lo cambia todo. Vale, la teoría suena bien, pero ¿cómo aplicamos esto en medio de la batalla del día a día, cuando las emociones nos arrollan? Vamos a ver un par de ejemplos súper prácticos. Imaginemos la escena. Algo pasa y ¡zas!, nos invade la ira. En ese preciso instante, el primer paso es vital, parar y recordarse, darse cuenta de que estamos ahí. Justo entonces aplicamos la técnica, dividimos la atención. Una parte, la consciencia, se pone en modo observador y mira esa energía de la ira sin engancharse. Y por dentro nos decimos, esa ira está ahí, pero no soy yo, es un ello. Esto crea una especie de barrera que impide que el defecto nos devore por completo. Y ojo que esto funciona con cualquier cosa. Con los celos, por ejemplo.
En lugar de dejarnos arrastrar por la espiral de la desconfianza, nos detenemos un segundo y observamos. ¿Pero qué es esta sensación exactamente? ¿Tiene alguna base real? ¿De dónde narices sale? Nos convertimos, por así decirlo, en científicos de nuestro propio laboratorio interior. Y la práctica no acaba ahí, en el momento. Más tarde, ya con calma, en meditación, podemos como rebobinar la escena. Volvemos a observar eso que observamos, pero ahora con más distancia, con más serenidad, para entender de verdad qué es ese defecto y de dónde viene. Pero bueno, ¿para qué tanto lío? ¿Por qué hacer todo esto? Porque esta práctica constante no es un fin en sí misma. Es el medio, es la herramienta para llegar al verdadero objetivo de todo el camino gnóstico. El maestro Samael utiliza una metáfora que es potentísima, la luna psicológica. Igual que la luna del cielo, nuestra psique tiene una cara visible, la que creemos conocer, la que enseñamos, pero también tiene una cara oculta, un lado enorme, vasto, desconocido, donde se esconden la mayoría de nuestros defectos. Pues bien, la autoobservación consciente es precisamente esa luz. Es el faro de la conciencia que tenemos que proyectar sobre esa oscuridad interior para empezar a iluminarla, para descubrir qué es lo que de verdad habita ahí dentro. Y es que solo cuando uno empieza a iluminar esa cara oculta, cuando empieza a despertar, es cuando puede hacer un inventario honesto. Ver qué nos sobra, qué nos falta y sobre todo qué necesitamos trabajar para alcanzar la autorrealización íntima del ser. Y todo este mapa del tesoro, todo este camino práctico para navegar por nuestro complicadísimo mundo interior, nos llega a través de las enseñanzas del venerable maestro Samael Aun Weor. Y con esto terminamos, con una reflexión. Si de verdad nos atreviéramos a practicar esto, a encender esa luz de forma constante, qué maravillas y, por qué no, qué monstruos descubriríamos en nuestra propia cara oculta. La respuesta, como siempre, no está en los libros, está en la práctica. La práctica correcta de la autoobservación. Samael Aun Weor. Muy pocos gnósticos están conscientes de que la autoobservación debe ser practicada conscientemente para que sea verdadera y efectiva. En estos apuntes, el venerable maestro Samael nos explica cómo debe practicarse y por qué. Pongamos atención a sus palabras. ¿Es lo mismo autoobservación y autorrecordación o recuerdo de sí? El maestro nos dice claramente que no es así con estas palabras. Aun cuando parezca increíble, cuando el estudiante se observa a sí mismo no se recuerda a sí mismo. Los aspirantes, fuera de toda duda, realmente no se sienten a sí mismos, no son conscientes de sí mismos. Parece algo inverosímil que cuando el aspirante gnóstico autoobserva su forma de reír, hablar, caminar, etc., se olvida de sí mismo. Esto es increíble, pero cierto. Sin embargo, es indispensable tratar de recordarse a sí mismo, mientras se autoobserva. Esto es fundamental para lograr el despertar de la conciencia. Autoobservarse, autoconocerse, sin olvidarse de sí mismo, es terriblemente difícil, pero espantosamente urgente para lograr el despertar de la conciencia. Esto que estamos diciendo parece una tontería. Las gentes ignoran que están dormidas, ignoran que no se recuerdan a sí mismas, ni aunque se miren en un espejo de cuerpo entero, ni aun cuando se observen en detalle minuciosamente. De su libro, El collar del Buda, venerable maestro Samael. Maestros del cuarto camino, como Gurdjieff, al igual que el maestro Samael, enfatiza la necesidad de que la autoobservación sea consciente, o en recuerdo de sí, para que tenga valor. Él observa que la persona inconsciente ni siquiera se da cuenta de que existe. ¿Podríamos decir que esta persona puede hacer, que sabe lo que hace? Por supuesto que no. Todo le sucede. En una ocasión Gurdjieff le dijo a sus estudiantes: Ustedes siempre se olvidan, nunca se acuerdan de sí mismos. Ustedes no se sienten a sí mismos, no son conscientes de sí mismos. En ustedes se observa, o bien, se habla, se piensa, se ríe, ustedes no sienten, soy yo el que observa, yo observo, yo noto, yo veo. Todo se nota por sí solo, se ve por sí solo. Para llegar a observarse realmente, ante todo hay que recordarse a sí mismo, insistió de nuevo. De otra manera, ustedes mismos no existen en sus observaciones, y en este caso, ¿qué valor pueden tener? Decía que necesitamos autoobservarnos, para autoconocernos, porque si nos observamos a sí mismos, descubriremos nuestros defectos psicológicos y podremos trabajar sobre ellos. Cuando alguien admite que tiene una psicología, comienza a observarse,
esto le convierte de hecho en una criatura diferente. Quiero que entiendan, mis queridos hermanos gnósticos, la necesidad de aprender a observarse a sí mismos, a verse a sí mismos. Pero hay que saberse observar, porque una es la observación mecánica y otra es la observación consciente. Alguien que conociera por primera vez nuestras enseñanzas, diría, pero, ¿qué gano con observarme? Esto es aburrido. He visto que tengo ira, he visto que tengo celos y qué. Claro está, que así es la observación mecánica. Nosotros necesitamos observar lo observado. Repito, necesitamos observar lo observado. Y esto ya es observación consciente de nosotros mismos. La observación mecánica de sí mismos no nos conducirá jamás a nada, es absurda, inconsciente, estéril. Necesitamos la autoobservación consciente de sí mismos. Solo así verdaderamente podremos autoconocernos, para trabajar sobre nuestros defectos. Que sentimos ira en un instante dado, vamos a observar lo observado, la escena de ira, no importa que lo hagamos más tarde, pero vamos a hacerlo, y al observar lo observado, lo que vimos en nosotros, sabremos realmente si fue ira o no fue, porque pudo haberse provocado algún síncope nervioso que tomamos por ira. Que de pronto fuimos invadidos por los celos, pues vamos a observar lo observado, ¿qué fue lo que observamos? Tal vez que la mujer estaba con otro tipo. Y si es mujer, tal vez vio a su hombre con otra mujer. Y sintió celos. En todo caso, muy serenamente y en profunda meditación, observaremos lo observado, para saber realmente si existió o no existieron los celos. Al observar lo observado, lo haremos por medio de la meditación y la autorreflexión evidente del ser, y así, la observación se torna consciente. Cuando uno se hace consciente de tal o cual defecto de tipo psicológico, puede trabajarlo con el fuego. Rigor esotérico de la Semana Santa. Conferencia de Samael Aun Weor. Nos preguntamos, ¿qué quiso decir el maestro Samael con la frase, observar lo observado? En Internet, encontramos cómo se usa esta frase en la psicología moderna. En psicología, la frase, observar lo observado, se refiere a la práctica de ser consciente de cómo interpretamos y analizamos nuestras observaciones. Es un enfoque que invita a reflexionar sobre nuestros propios procesos mentales, mientras observamos el comportamiento o las experiencias. Esto es vital, porque nos ayuda a ser más objetivos y a reconocer nuestros sesgos personales. La autorreflexión se convierte en una herramienta para entender mejor, tanto al observador como al observado. En términos gnósticos, observar lo observado simplemente significa que hay alguien que observa y hay alguien más que observa lo que está siendo observado por el ego, lo que no soy. Este último observador es la conciencia, lo que realmente soy. Sucede entonces una división de la atención en observador y observado. Por ejemplo, el yo enojado que siente, yo estoy enojado. Él observa la situación con enojo y es repentinamente observado por una presencia, que se da cuenta, o es consciente, de que no existe, alguien enojado. Solo hay enojo, y no un yo enojado. Entonces, el enojo se disuelve y termina, como en el siguiente ejemplo que el maestro Samael nos comparte. Observemos que para el maestro Samael, el primer paso para liberarse de la identificación, es entrar en el recuerdo de sí. Obviamente, no debe uno identificarse con ninguno de los yoes. Para observarse, uno tiene que dividirse entre en dos mitades, una parte que observa y otra parte que es observada. Cuando la parte que observa ve las ridiculeces y necedades de la parte observada, hay posibilidad de un cambio. De descubrir, supongamos el yo de la ira, que ese yo no somos nosotros, que él es él, podríamos exclamar, ello tiene ira, yo no tengo ira. Ello debe morir, voy a trabajarlo para desintegrarlo. Pero si uno se identifica con él y dice, yo tengo ira, estoy furioso, cobra más fuerza, se hace cada vez más vigoroso, y entonces, ¿cómo lo va a disolver? ¿De qué manera? No podría. ¿Verdad? De manera que no debe identificarse con ese yo, ni con su rabieta o con su tragedia, porque si uno se identifica con su creación, pues, termina viviendo en esa creación también, y eso es absurdo.
A medida que uno va trabajando sobre sí mismo, se va ahondando cada vez más en las cuestiones de la autoobservación, se va haciendo cada vez más profundo. En esto no debe dejar de observarse ni el más insignificante pensamiento, cualquier deseo, por pasajero que sea, cualquier reacción, debe ser un motivo de observación, porque cualquier deseo, cualquier reacción, cualquier pensamiento negativo, proviene de tal o cual yo. Conferencia, el rescate de nuestra luz interior. Venerable Maestro Samael. En esta conferencia, el maestro nos recuerda que tiene que estar presente el estado despierto y alerta, además de la división de la atención, que caracteriza al estado de íntima autorrecordación. Sé que, en cualquier circunstancia de la vida, afloran los defectos psicológicos que nosotros llevamos escondidos allá, muy adentro de sí mismos. Si uno no los autoobserva, no puede tampoco autodescubrirlos, pero si uno está en autoobservación psicológica constante, de momento en momento, entonces, estos defectos pueden ser descubiertos. Ellos afloran de una forma tan natural, tan espontánea, que realmente no cuesta trabajo poderlos descubrir si estamos en el estado de alerta percepción, alerta novedad. Tenemos que dividirnos entre observador y observado, una parte que observa y otra la parte que es observada. Cuando uno se divide a sí mismo entre observador y observado, sencillamente puede verificar, en forma directa, la cruda realidad de aquel defecto que lleva escondido. Pero debe, ante todo, dividirse entre observador y observado. El problema de la multiplicidad psicológica. Conferencia del Venerable Maestro Samael. En las próximas 2 citas, el maestro nos explica que solo en el estado de autorrecordación u observación consciente podremos descubrir esos yoes que nunca antes pudimos siquiera pensar que teníamos y comprenderlos. A medida que uno trabaja sobre sí mismo, va comprendiendo cada vez más y más la necesidad de eliminar radicalmente de su naturaleza interior todo eso que nos hace tan abominables. Son las peores circunstancias de la vida, las situaciones más críticas, los hechos más difíciles, los más propicios para el autodescubrimiento íntimo. Si uno en vez de perder la cabeza, identificarse, fascinarse con las cosas de la vida, se acordase de sí mismo, descubriría con asombro ciertos yoes de los cuales jamás tuvo ni la más mínima idea, sospecha. El sentido de autoobservación íntima se encuentra atrofiado en todo ser humano, autoobservándose de momento en momento, tal sentido se desarrollará en forma progresiva. A medida que el sentido de autoobservación prosiga su desarrollo mediante el uso continuo, nos iremos haciendo cada vez más capaces de percibir en forma directa aquellos yoes sobre los cuales jamás tuvimos dato alguno relacionado con su existencia, y descubrimos que cada uno de ellos tiene características psicológicas inconfundibles, mediante las cuales aprendemos, atrapamos intuitivamente su naturaleza íntima. Esquema gnóstico del yo psicológico. Conferencia del Venerable Maestro Samael. Ante todo, quiero que entiendan ustedes que, así como hay una luna física que nos ilumina, existe también la luna psicológica. Esa luna psicológica la cargamos muy adentro. Es el ego, el yo, el mí mismo, el sí mismo. El lado visible, todo el mundo con un poquito de observación lo ve. Pero hay un lado invisible de nuestra luna psicológica que a simple vista no se ve. La conciencia, desafortunadamente, no ha iluminado esa parte oculta de nuestra propia luna interior. Realmente, nosotros vivimos en una pequeña zona de nuestra conciencia, nosotros nos hemos forjado un retrato de nosotros mismos, mas un retrato no es la totalidad. Cuando logremos que la conciencia penetre como un rayo de luz en ese lado invisible, que no se ve, en ese lado oculto de nosotros mismos, puesto que lo que de nosotros ignoramos es muchísimo, entonces el retrato que sobre sí mismos nos hayamos forjado se desintegra, queda reducido a polvareda cósmica. Es lamentable que solo vivimos en una pequeña fracción de sí mismos, lo que de nosotros ignoramos es muchísimo. El lado oculto que desconocemos suele ser muy profundo, pero necesitamos conocernos, y solo podremos conocernos proyectando la luz de la conciencia sobre ese lado oculto. Las ocultas facetas de nuestra psicología lunar. Conferencia del Venerable Maestro Samael. La única manera de arrojar la luz de la conciencia sobre nosotros es estando conscientes, o despiertos, durante la autoobservación. Solo así podemos hacer un inventario psicológico de sí mismos, y ver el camino espiritual. Pero, ¿cómo podríamos ver por sí mismos el camino si no nos esforzamos en despertar? ¿Pueden acaso los dormidos ver el camino?
Entonces necesitamos despertar, ¿verdad? Cuando uno despierta comprende lo que es. Hace uno un inventario de lo que tiene, de lo que le sobra y de lo que le falta. Muchas facultades que uno cree que tiene, no las tiene y mucho que no sabe que tiene, realmente tiene. Pero uno solamente puede venir a hacer ese inventario de sí mismo cuando está despierto. Porque un dormido, ¿cómo va a hacer un inventario de sí mismo? ¿Qué sabe de sí mismo el dormido? Así pues, despertar es fundamental, vital, pero, para despertar, hay que saber vivir. Asociaciones psíquicas que conducen al despertar. Conferencia del venerable maestro Samael. Hay que ser un poquito más maduros, salirnos de tantos códigos y de tantas morales, volvernos revolucionarios, marchar por el camino de la rebeldía psicológica. La mejor ética es la de aprender a verse a sí mismo. Cuando uno se ve a sí mismo, sabe que le falta y que le sobra, hace un inventario correcto. Pero cuando uno no se autoobserva, sino que se deja guiar por los códigos rancios de moral torpe, no sabe ni qué le falta, ni sabe qué le sobra, cree tener lo que no tiene, y lo que no cree tener, eso tiene. Pero la autoobservación psicológica es maravillosa, porque le permite a uno saber qué le falta y qué le sobra. Necesitamos iluminar más el fondo desconocido de sí mismos, porque, como les dije, hasta ahora vivimos en una pequeña fracción de sí mismos, en una pequeña parte de sí mismos, en un retrato de sí mismos. No hemos aprendido, pues, a vernos verdaderamente, tal cual somos. Necesitamos aprender a vernos mejor, no a autoobservarnos. Las ocultas facetas de nuestra psicología lunar. Conferencia del venerable maestro Samael. Bueno, para arrancar con la inmersión profunda de hoy, quiero proponer un escenario. Imaginemos por un momento la instalación de un sistema de cámaras de seguridad de última generación para monitorear un edificio completo. El paquete de máxima seguridad, digamos. Exacto, el paquete completo. Hay lentes apuntando a cada pasillo, a cada puerta, grabando en altísima definición absolutamente cada movimiento, y todo funciona a la perfección. Claro. Pero, y aquí está el detalle catastrófico, resulta que no hay nadie en la sala de control. La silla frente a los monitores está completamente vacía. ¡Wow! ¡Qué imagen tan potente para empezar! ¿Verdad? O sea, las cámaras están registrando todo mecánicamente, la información está ahí, pero no hay absolutamente nadie consciente asimilando esa información. Es una analogía perfecta, porque de hecho, esa silla vacía es la premisa de lo que vamos a explorar hoy. Totalmente. Hoy nos embarcamos en una misión fascinante. Vamos a desentrañar los secretos de la mente humana utilizando un texto fundamental llamado La práctica correcta de la autoobservación, del autor Samael Aun Weor. Un material interesantísimo, que además se ancla mucho en las enseñanzas gnósticas y los principios del cuarto camino. Exacto. Y lo que busca este texto, la misión principal de nuestra inmersión hoy, es entender la diferencia radical entre simplemente mirar lo que hacemos y verdaderamente despertar la conciencia. Porque no es lo mismo, claro. Y creo que es vital aclarar desde ya que no estamos hablando de técnicas modernas de productividad o de esos típicos consejos de autoayuda para ser más eficientes en la oficina. Ay, no, para nada. Esto va mucho más allá. Sí, lo que propone el texto es una revolución psicológica íntima. Un trabajo quirúrgico, diría yo. Es una paradoja increíble. A ver, cuéntame. Pues resulta que, según este enfoque, en el preciso instante en que alguien intenta observar meticulosamente sus propios comportamientos, suele ser el momento exacto en el que, paradójicamente, se olvida de sí mismo por completo. Es fascinante. Y esa amnesia, digamos, ocurre porque solemos confundir el simple acto de registrar datos con la verdadera conciencia. Volviendo a tu analogía, creemos que por tener las cámaras encendidas, el edificio está a salvo. Exacto. Y si la silla en la sala de control está vacía, pues no hay posibilidad de intervenir cuando ocurre una crisis real en el edificio. Ninguna. Por eso el texto hace una distinción tan tajante, tan clara, entre lo que llama autoobservación mecánica y la autorrecordación, o el recuerdo de sí. Camina, o se da cuenta de cómo se ríe, o del tono de voz que está usando en una discusión. Claro, lo notan físicamente. Sí, pero todo eso es la cámara grabando. El autor señala que, aunque la persona note que ríe o habla, en realidad no se siente a sí misma.
No hay una presencia real habitando ese cuerpo. Y lo fascinante aquí es cómo esto conecta directamente con lo que enseñaba Gurdjieff, que es una figura central en el cuarto camino y que se menciona en el texto. Ah, sí, la enseñanza de Gurdjieff sobre la mecanicidad, ¿verdad? Exactamente. Gurdjieff argumentaba con mucha insistencia que a las personas inconscientes las cosas simplemente les suceden. O sea, la gente cree que toma decisiones. Nos encanta creer que tenemos el control. Claro, pensamos que nos enojamos o que reímos por voluntad propia. Pero bajo esta óptica, la realidad es que simplemente se ríe, se camina, se grita, todo en piloto automático. Qué fuerte escuchar eso. O sea, es como decir que la máquina humana opera sola. Es que opera sola. Gurdjieff insistía en que sin sentir esa certeza interna que diga, soy yo el que observa, yo noto, yo veo, pues la observación no tiene absolutamente ningún valor. Todo te sucede como si lloviera o saliera el sol. Es como, a ver, pensemos en la típica experiencia de conducir un coche por una ruta que ya conoces de memoria. Alguien puede llegar a su casa, apagar el motor y darse cuenta de que no recuerda ni un solo segundo de los últimos 20 minutos. El famoso trance del conductor. Exacto. El cuerpo hizo los cambios de marcha, frenó en los semáforos, esquivó a otros autos, la cámara de seguridad estaba encendida y funcionando. Sí, pero el conductor estaba completamente ausente. Estaba dormido. Literalmente. Y si trasladamos esto a nuestra vida emocional, el panorama es bastante aterrador, la verdad. Significa que pasamos por ataques de ira, por episodios de celos profundos, exactamente con ese mismo nivel de ausencia. Y por eso mismo, el simple hecho de notar una emoción a posteriori o de forma superficial no sirve de nada. Claro, el típico me di cuenta después. Exacto. Si alguien observa una escena de celos en retrospectiva y simplemente dice, bueno, he visto que tengo celos y qué. Eso es lo que el texto define como observación mecánica. Es aburrido y es totalmente estéril. Entonces, si la cámara sin guardia no sirve, la pregunta lógica es ¿cómo despertamos a ese guardia? ¿Cómo ocupamos esa silla en la sala de control? Samael Aun Weor enfatiza una y otra vez la necesidad de observar lo observado. Observar lo observado. Suena casi como un trabalenguas, pero requiere que lo diseccionemos un poco. Sí, es un concepto denso. Aquí es donde se pone realmente interesante. Pero, a ver, te lanzo un pushback de la vida cotidiana. Adelante, dime. Si tomamos un escenario súper normal, digamos, recibir un correo electrónico de tu jefe con una crítica muy injusta un viernes por la tarde. El clásico detonante de fin de semana. Exacto. Inmediatamente la sangre te hierve, los hombros se tensan, la respiración cambia y la mente empieza a redactar una respuesta furiosa y vengativa. Totalmente automática. En ese calor del momento, ¿cómo se aplica esta división de la atención? Porque, sentarse a meditar en silencio sobre la escena horas después suena factible, pero dividirse en dos en medio de un ataque de ira sin perder la cabeza por completo parece pedir un milagro. Es una excelente objeción. Pero el texto aclara que en el calor del momento, el objetivo no es suprimir la emoción. De hecho, intentar reprimirla es el error más común. Claro, guardar la ira debajo de la alfombra. Exacto. Eso no sirve. Los defectos afloran de forma espontánea. La clave, según el material, reside en activar dos estados psicológicos simultáneos: la alerta percepción y la alerta novedad. Un momento. Hagamos una pausa aquí porque esos términos pueden sonar un poco esotéricos o técnicos. ¿Cuáles son los engranajes reales detrás de la alerta percepción y la alerta novedad en la cabeza de la persona que está mirando ese correo del jefe? Vamos a desglosarlo. La alerta percepción es simplemente la conciencia del mundo exterior. Es el acto de notar el detonante de forma objetiva, sin filtros. O sea, decir, aquí está el correo, estas son las palabras que escribió, esto es un viernes a las 5. Exactamente. Reconocer el hecho puro. Pero, y aquí viene la magia, al mismo tiempo se debe disparar la alerta novedad. Y esto es un choque interno. ¿Cómo funciona ese choque? Consiste en observar tu propia reacción mecánica. La sangre hirviendo, el deseo de gritar o de teclear con furia, pero observarla como si fueras un testigo ajeno, como si lo vieras por primera vez. Ah, de ahí viene la palabra novedad. Exacto. Es la novedad de ver cómo opera tu propia máquina. En lugar de dejarte arrastrar por esa autopista neuronal que dicta crítica injusta es igual a furia descontrolada, te conviertes en un testigo silencioso de esa misma furia.
Es como atestiguar un incendio sin meter la mano en las llamas. Una metáfora perfecta. Fíjate que en la psicología moderna se habla muchísimo de reconocer nuestros sesgos para ser más objetivos o de tomar distancia cognitiva. Sí, el mindfulness tocó un poco eso. Pero lo que plantea este enfoque gnóstico va varios pasos más allá. No es solo un ejercicio intelectual de pensar en la emoción o etiquetarla. Es una partición literal de la psique. Literal. Por un lado está el observador, que es la conciencia, esa presencia silenciosa. Y por el otro lado está lo observado, que es ese impulso iracundo operando en la máquina. Y esa partición, esa división radical, es vital porque rompe con la trampa más peligrosa que acecha en este proceso. ¿Cuál trampa? La trampa de la identificación. Y aquí el lenguaje interno, lo que nos decimos a nosotros mismos, juega un papel devastador. Ah, las palabras que usamos. Claro, piensa en la persona del correo. Si al leerlo se dice a sí misma, yo estoy furioso, yo tengo ira. En ese instante microscópico, el observador y lo observado se fusionan por completo. Se pegan. El ego cobra un vigor tremendo. Se vuelve gigante, porque le has inyectado tu identidad a una simple reacción mecánica, y al fusionarse, el texto advierte que es lógicamente imposible disolver la emoción. Claro, porque si yo afirmo que la ira soy yo, tratar de destruir la ira se sentiría como un suicidio psicológico, como destruirme a mí misma. Exactamente. La persona se defiende a sí misma defendiendo su ira. Entonces, ¿qué significa todo esto a nivel práctico? Propongo una analogía. Es como descubrir que el ego, o esa furia, no es parte de la estructura fundamental de tu casa. Más bien, es un inquilino sumamente ruidoso que ha invadido una de las habitaciones. Me gusta mucho un inquilino indeseable. Si de pronto suena música a todo volumen a las 3 de la mañana y tu reacción es decir, yo soy el ruido, pues no hay solución posible. No vas a echarte a ti misma de tu propia casa. Ilógico. Pero si aplicas esta alerta novedad, si separas las cosas, puedes decir, el inquilino del fondo está haciendo un ruido insoportable. Y si es el inquilino, entonces sí puedes proceder a desalojarlo. Ese es el punto de quiebre. Y la herramienta táctica que nos da el texto para lograr ese desalojo es alterar de forma radical nuestro diálogo interior al momento de descubrir el defecto. ¿Qué frase propone el texto en lugar del destructivo yo tengo ira? El enfoque exige declarar, separar la identidad y decir, ello tiene ira, yo no tengo ira, ello. ¡Wow! Convertirlo en una tercera persona. Un ello. Sí, al convertir el defecto psicológico en un ello, generas una barrera profiláctica inmediata. Desde esa distancia, la conciencia ya puede empezar a observar las ridiculeces y las necedades de esa parte observada. Porque la ves desde afuera, sin sentirte amenazada. Exacto. Es la única forma de que exista la posibilidad del cambio. Y si continuamos con esta lógica de los inquilinos, llegamos a una conclusión bastante desconcertante en el texto. A ver. Si logramos dividir la atención de forma ininterrumpida y empezamos a mirar hacia adentro sin identificarnos, nos damos cuenta de que no hay un solo inquilino en la habitación del fondo. Resulta que hay una fiesta clandestina multitudinaria en la casa. Una fiesta donde no te invitaron. Exacto. Y esto nos introduce de lleno en la noción gnóstica de la multiplicidad psicológica o la multiplicidad del ego. Que es un golpe duro al ego, francamente. Porque esta multiplicidad rompe con la ilusión más reconfortante que tenemos los seres humanos, la idea de que somos un individuo unificado. Que somos una sola persona coherente y consistente de lunes a domingo. Y no es cierto. La autoobservación ininterrumpida en situaciones críticas revela, y cito casi literal la idea del texto, que dentro de la psique habitan innumerables yoes, egos que jamás sospechamos que existían. O sea, hay un yo que quiere hacer dieta fervientemente el lunes por la mañana. Claro, y hay otro yo completamente distinto que el viernes exige comerse un pastel entero. Un yo que promete solemnemente levantarse temprano a estudiar y otro yo que a las 6 de la mañana apaga el despertador sin ningún remordimiento. Exactamente. Y lo aterrador es que cada uno de estos egos toma el control de la máquina humana cuando se le antoja. Y mientras está al mando, jura y perjura que es el dueño absoluto de la casa. Esto explica tantas cosas. Explica por qué las resoluciones de Año Nuevo fracasan tan rápido, por ejemplo. Es un ejemplo de manual. El yo que compró la suscripción anual al gimnasio en enero
con toda la motivación del mundo, no es el mismo yo que está tirado en el sofá viendo series en febrero. Son entidades completamente diferentes compartiendo un mismo cuerpo, mecánicamente. Y si la casa está llena de extraños que se turnan para manejar nuestras vidas, significa que ignoramos casi por completo quiénes somos realmente. Hay un desconocimiento íntimo brutal. Una ignorancia inmensa. Y el autor encapsula esta ignorancia magistralmente en la metáfora más grande de todo el texto, que ilustra la totalidad de nuestra psique. ¿Te refieres a la luna psicológica? Sí, el concepto de la luna psicológica es brillante. Piensa en la luna física que vemos en el cielo nocturno. Siempre vemos la misma cara. Exacto. Solo vemos el lado que está iluminado por el sol y asumimos, erróneamente, que eso es todo lo que hay. Claro. Pues de la misma manera, nuestra mente, nuestra psique, tiene un lado visible. Son esas conductas superficiales, las actitudes que todos notamos con muy poca autoobservación. Pero, al igual que el satélite, hay un lado oscuro. Un lado invisible. Un lado vasto, oscuro, que se mantiene completamente oculto a nuestra percepción habitual. O sea que vivimos acampando en una fracción minúscula de nosotros mismos. En la pura superficie. Y basados en esa pequeña fracción iluminada, nos pasamos la vida forjando un retrato ilusorio de quiénes somos para presentarlo a la sociedad. Un retrato muy bonito que dice, yo soy una persona justa, soy paciente, jamás le haría daño a nadie. Una ficción total. Pero el texto advierte que cuando la conciencia finalmente logra iluminar esa parte oculta de la luna, ocurre un proceso de destrucción. Dice que ese falso retrato se reduce a polvareda cósmica. Polvareda cósmica. Es una frase poética pero fulminante. Y para ser honesta, te lanzo otro pushback aquí. Destruir ese retrato suena aterrorizante. Es una disonancia cognitiva extrema. Es que es un proceso inherentemente doloroso. Ver tu propio retrato moral hecho polvo significa aceptar que muchas de las virtudes que creías poseer en realidad eran simples accidentes mecánicos. O máscaras sociales. Máscaras, exacto. Alguien puede creerse profundamente generoso, pero al iluminar el lado oscuro de su luna, descubre horrorizado que hay un yo que solo da cosas para recibir validación, favores o aplausos. ¡Wow! O sea, el acto de dar no era conciencia pura. Era un ego disfrazado buscando alimento. Exacto. Y descubrir eso duele. Y ahí es precisamente donde entra la tentación de abandonar el trabajo. Porque el texto habla de refugiarse en lo que llama, y me encanta esta frase, códigos rancios de moral torpe. Es una crítica durísima a la moralidad superficial. Es que a veces es infinitamente más cómodo seguir las reglas morales externas impuestas por la sociedad, porque la sociedad te premia por ellas. Te dan una palmada en la espalda. Claro, te dicen, qué buena persona eres. Si sigues el código en conducta, tu falso retrato se mantiene intacto y seguro. Elegir destrozar esa imagen enfrentando la polvareda cósmica requiere una honestidad brutal. Si conectamos esto con el panorama general, requiere lo que el autor define como rebeldía psicológica. Rebeldía psicológica, me gusta el término. Es que la moralidad externa solo dicta cómo debe comportarse la máquina para no causar problemas en la sociedad, pero no le exige a la máquina que despierte. Puede ser el ciudadano modelo y estar profundamente dormido. Totalmente. Cumplir con esos códigos rancios de forma mecánica sigue siendo una forma de sonambulismo. La única ética real bajo la filosofía gnóstica es aprender a verse a sí mismo de manera cruda y directa. Porque la necesidad absoluta es el despertar para poder hacer un inventario psicológico real. Un inventario honesto. Saber qué nos falta y qué nos sobra. Exacto, porque una persona dormida no puede ver el camino. No puede hacer inventarios porque ni siquiera sabe cuántos inquilinos tiene metidos en la psique. No puedes ordenar una casa si no enciendes la luz. Este trabajo es, en el fondo, una demolición controlada. El dolor de perder una identidad falsa es simplemente el precio, el peaje, para la iluminación interior. Se destruye la mentira para construir sobre roca firme, en lugar de vivir sobre las arenas movedizas de reacciones automáticas y mecánicas. Ese es el verdadero amanecer del despertar, sí. La cámara de seguridad ya no graba pasillos vacíos. Exacto. El guardia por fin está despierto, atestiguando el flujo de emociones e impulsos sin dejarse arrastrar por ellos, logrando separar su yo verdadero de ese ello mecánico, e iluminando valientemente las zonas oscuras de su propia mente. Un trabajo de toda la vida, pero el único que verdaderamente vale la pena. Y bueno,
Recapitulando un poco este inmenso viaje intelectual que hemos hecho hoy. Empezamos descubriendo que nuestra observación habitual es como esa cámara sin guardia en la sala de control. Ujú. Aprendimos que el secreto es dividir nuestra atención para observar sin identificarnos, recordando siempre cambiar el yo tengo ira por el poderoso ello tiene ira. Fundamental esa separación. Y terminamos nuestro recorrido iluminando el lado oscuro de nuestra luna psicológica, aceptando que debemos reducir a polvo nuestro falso retrato moral para verdaderamente despertar. Un resumen perfecto de la misión del texto. Y a medida que esta inmersión profunda llega a su fin, quiero dejar una reflexión final, una pregunta inevitable sobre la naturaleza misma de lo que acaba de ocurrir en los últimos minutos. Me parece el momento ideal. En este preciso instante, mientras el silencio empiece a reemplazar a nuestras palabras, ¿quién está asimilando esta información? Ay, qué buena pregunta. ¿Es la conciencia despierta operando verdaderamente como un testigo neutral y presente? ¿O es simplemente uno de los tantos yoes intelectuales en la zona mecánica de la mente, sintiendo una fascinación temporal, creyendo falsamente que por el solo hecho de escuchar esto ya ha despertado? Es una trampa muy sutil. Exacto. Esa inquietud, ese ejercicio de alerta novedad aquí y ahora, queda completamente en manos de quien está escuchando del otro lado. Que la exploración continúe.